poquito, una breve historia de dónde viene para entender cómo evolucionó a lo que es hoy en día. ¿Para qué sirve? Aquí vamos a tocar temas un poco interesantes sobre vamos a ver que no solamente nos sirve para desarrollo web, sino tiene otros usos bastante interesantes, ¿no? Y luego vamos a ver cómo se utiliza actualmente, ¿no? ¿Qué es JavaScript actualmente, ¿no? Que es en comparación algo bastante diferente a lo que era hace algunos años. JavaScript es uno de esos lenguajes que está en constante movimiento, en constante cambio. Y una pregunta muy importante que quizá muchas personas se hagan hoy en día, y es justamente, si actualmente, en pleno 2021, todavía vale la pena aprender JavaScript. No, vamos a resolver esta pregunta que es sumamente importante. Vamos a ver algunas ventajas de aprenderlo. Después vamos a ver una parte fundamental que hoy en día es como el corazón de JavaScript, que son justamente los frameworks y las bibliotecas. Y luego vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Un programa, un sitio web bastante sencillo, nada más como para darnos una probadita de qué es lo que se puede hacer y cómo funciona en sí JavaScript. ¿Va? Y bueno, al final vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas sobre el material visto, sobre algún otro tema relacionado que pudiera interesarnos. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a ver primero qué es el desarrollo web. Entonces, el desarrollo web justamente lo que hace es definir la creación de sitios para Internet, ¿no? Internet es la red que todo el mundo estamos utilizando, la red en donde todo el mundo estamos. Entonces, el desarrollo web es lo que nos permite justamente, o lo que nos da a nosotros la capacidad de desarrollar sitios para esta red, ¿no? Sitios que son visibles en esta red y que pueden ser consultados a través de todo el mundo, básicamente, ¿no? Cualquier persona con un navegador es capaz de entrar a un sitio web. El proceso de creación de una aplicación web o de un sitio se divide en dos grandes procesos, ¿no? Como en dos categorías. La parte del front-end, que es justamente la parte que se encarga de todo lo que tiene que ver con la interacción con el usuario, ¿no? La interfaz que nosotros vemos en la computadora, eso es parte del front-end, ¿no? La estructura de la interfaz que estamos viendo, lo que nosotros estamos utilizando directamente en el navegador, el diseño, toda la interactividad que tiene, si hay un botón, el hecho de que yo pique ese botón y me genere una acción. Entonces eso es lo que maneja el frontend, toda la interacción justamente con el usuario, la primera línea que estaba ante el usuario, perdón. Lo primero con lo que tiene contacto el usuario final de mi aplicación. Y la otra parte corresponde justamente al backend. El backend es definitivamente lo que no se ve, ¿no? Todo lo que está atrás, gracias a lo cual está funcionando nuestro sitio web, pero que el usuario no tiene idea de que existe, ¿no? El usuario final realmente no es algo tangible, entonces no es algo que él pueda ver, no es algo con lo que él pueda interactuar, al menos no de forma directa. Obviamente existe una interacción entre el usuario y el backend, pero todo mediado a partir del frontend. Entonces aquí es donde nos encargamos de los servidores, de la conexión a la base de datos, el desarrollo de servicios web, toda esa parte más concentrada justamente del lado de los servidores, ¿va? De cómo está corriendo por atrás, cómo está ejecutándose por atrás nuestro sitio web. Entonces el proceso de desarrollo web, justamente dependiendo de la tarea que estemos haciendo, ya sea frontend o backend, e incluso dentro de esas áreas hay tareas mucho más específicas que van a requerir ciertas herramientas, ¿no? Entonces, la herramienta más importante, la herramienta fundamental para el desarrollo web es justamente el lenguaje en el cual nosotros estamos escribiendo nuestro sitio, ¿va? Entonces, los lenguajes de programación van a depender mucho de qué tareas estemos haciendo, ¿no? Entonces, incluso hay sitios, la mayoría de los sitios, o al menos una buena cantidad de los sitios, que el lenguaje que utilizan para el frontend y el lenguaje que utilizan para el backend son diferentes. Incluso dentro del frontend pueden utilizar varios lenguajes, así como dentro del backend pueden utilizar varios lenguajes, ¿va? Entonces, del lado del frontend, por ejemplo, lo que utilizamos es justamente una combinación de 3 lenguajes. Esto es como la combinación más clásica que existe, ¿no?
el modelo más clásico de desarrollo web que existe. Obviamente hay otras variantes de esta combinación, hay desarrolladores que utilizan otros lenguajes, pero en general, así de forma como general, estos son los tres lenguajes que se utilizan. Se utiliza HTML, se utiliza CSS y se utiliza JavaScript. Estos son como los tres lenguajes principales que existen en programación web del lado del frontend. Cada uno de estos lenguajes tiene un propósito muy específico, ¿no? Está muy bien estructurado para qué nos va a servir cada uno de estos lenguajes y cumplen su propósito fundamental, ¿no? No se meten en hacer tareas de los otros lenguajes. Y del lado del backend tenemos también una serie de lenguajes que se pueden utilizar para el desarrollo. Es mucho más común que en el lado del backend se utilice un solo lenguaje para todo el desarrollo, ¿no? Entonces está, por ejemplo, Python, que es el lenguaje más popular que se utiliza hoy en día en el desarrollo de backend, pero se puede utilizar también Java, se puede utilizar también PHP, se puede utilizar Ruby, se puede utilizar incluso JavaScript. Vamos a ver más adelante que JavaScript también es un lenguaje que cada vez está ganando más popularidad, no solo del lado del frontend, sino también del lado del backend. Entonces hay una serie de lenguajes que se pueden utilizar también de este lado. Vamos a centrarnos un poquito en el lado de frontend, que es hacia donde está un poco más especializado el JavaScript. Entonces, HTML sus siglas significan Hypertext Markup Language, y es justamente un lenguaje de marcado para estructuración de interfaces gráficas, ¿no? Entonces, HTML lo que define es únicamente la estructura que va a tener mi sitio web, ¿no? ¿Qué elementos van a existir en el sitio web? No me va a decir ni cómo se van a ver en cuestión de estética, ni de qué color son, ni en qué posición están. No me dice nada de eso. No me va a decir qué funcionalidad van a tener. O sea, si por ejemplo yo le digo que va a existir un botón, lo que haga o deje de hacer ese botón no está dentro de la jurisdicción de HTML, ¿no? No es responsabilidad de HTML. HTML solamente define que en mi sitio web existe un botón o existe un input, por decir algo, ¿no? Entonces, lo que hagan y cómo se vean no es relevante para HTML, solamente su existencia es relevante, ¿no? Que existen ahí en mi sitio web, en la interfaz gráfica de mi sitio web. Otro lenguaje sumamente importante es justamente CSS. CSS justamente significa Cascading Style Sheet y es una hoja de estilos, ¿no? Estilos en el sentido ahora sí visual. Todo lo que representa diseño. Cómo se ven, en qué posición están, de qué color son, de qué tamaño son, ¿qué más? Si a lo mejor tienen una imagen o están relacionados con alguna imagen de cierta forma, la fuente del texto, todo eso lo define CSS, ¿no? Entonces CSS se encarga justamente de definir ahora sí el cómo se van a ver las cosas. Estas cosas ya tienen que existir previamente en mi archivo HTML, ¿no? En la estructura de HTML. Entonces HTML define los elementos de mi sitio web y CSS me dice cómo se ven estos elementos, ¿no? En todos los sentidos. O sea, cualquier cosa que tenga que ver ya en cuestión de visualización, en cuestión de diseño, se define en CSS. Y por último viene JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación. Aquí es importante hacer una señalación. Ni CSS ni HTML son lenguajes de programación. HTML es un lenguaje de marcado, nada más. Y CSS es un lenguaje de estilos, nada más. No son lenguajes de programación, sino son lenguajes enfocados hacia otra cosa. JavaScript ahora sí ya es un lenguaje de programación y con JavaScript se va a definir la lógica de la interfaz de mi sitio. ¿A qué me refiero con lógica? Ahora sí, las acciones que van a tener cada uno de los elementos, cómo se va a comportar mi sitio web, ¿no? Entonces, ahora sí, en HTML definimos que existía un botón. En CSS le dijimos que ese botón es rojo y está centrado en la pantalla. Y en JavaScript le vamos a decir que al darle clic a ese botón, entonces va a generar una acción. No sé, la acción que se nos ocurra, pero se genera cierta acción, ¿no? Entonces, en combinación, los tres son justamente los que definen todo lo necesario para nuestra interfaz gráfica del sitio web. Pero es la combinación de los tres los que hacen justamente que funcione de forma correcta el sitio web.
¿va? Entonces, el desarrollo web está, como les digo, de forma general, de forma como más popular, está desarrollado en estos tres lenguajes, ¿no? Lo que es HTML, CSS y JavaScript, ¿no? En conjunto, estos tres lenguajes son suficientes para definir la interfaz gráfica de un sitio, ¿va? Lo que el usuario puede ver en mi sitio. Incluso si el sitio web es estático, o sea, siempre, no importa en qué momento me meta, no importa quién se meta, me arroja exactamente la misma información y la misma funcionalidad. Eso es lo que se conoce como un sitio estático. Si el sitio es estático, estos tres lenguajes son suficientes para definir el sitio. Yo ya no necesito nada más. Con estos tres, yo ya puedo empezar a definir un sitio web. Si quiero que el sitio web ya tenga un poco más de funcionalidad, como una conexión a una base de datos, como manejo de sesiones o de usuarios, cosas así, entonces ahora sí necesito un backend, ¿no? Necesito hacer otra aplicación que va a ser la aplicación que funcione como backend, y en combinación con estos tres lenguajes que generan el frontend, entonces ahora sí ya tengo un sitio web completo, ¿no? Un sitio web mucho más complejo de lo que se podría hacer con estos tres lenguajes. Pero si yo quiero un sitio sencillo, con estos tres lenguajes es suficiente. Entonces, el lenguaje obviamente que nos interesa, del que nos interesa hablar hoy, es justamente JavaScript, ¿no? Entonces vamos a empezar a meternos un poco más en este lenguaje. No es que los otros dos no sean importantes, tanto HTML como CSS son sumamente importantes, pero realmente como desarrollador web, la parte que más nos interesa es justo la de la lógica del programa. La parte estructural con HTML y la parte visual con CSS es más tarea de un diseñador web. Entonces, en combinación, el diseñador web y el desarrollador web definen completamente la parte del frontend, la parte de la interfaz. Pero como parte de desarrollo es básicamente concentrarnos en JavaScript. Incluso es muy conveniente que un desarrollador web sepa tanto de HTML como de CSS, así como es conveniente que un diseñador web sepa de JavaScript, a lo mejor funcionalidades básicas hacia ambos sentidos, pero las tareas están enfocadas más o menos como en este rango, ¿no? Los desarrolladores nos concentramos más en JavaScript, mientras que los diseñadores se concentran más en HTML y CSS. Entonces vamos a hablar un poco más de JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación de propósito general. Esto es muy importante en el sentido de que sí en su mayoría está siendo utilizado para desarrollo web y sí en su mayoría se utiliza para cosas que tienen que ver con una relación con Internet, pero no es exclusivamente para eso. JavaScript es un lenguaje de programación para lo que se nos ocurra. Bueno, dentro de las limitantes, claramente, cualquier cosa que se nos ocurra que nosotros podamos programar, entonces se puede programar con JavaScript. Entonces no es como, por ejemplo, a lo mejor están familiarizados con lenguajes como SQL, que son como exclusivos para consultas para bases de datos, ¿no? Aquí JavaScript no es así, o incluso de los que acabamos de hablar, HTML, que es exclusivo para estructura de sitios web. JavaScript no, en JavaScript podemos hacer todavía más cosas. Sí, en su mayoría está hecho para desarrollo web, pero esto viene más por el hecho de cómo fue creado y de las funcionalidades que se les dio. Que es algo de lo que vamos a hablar un poco más adelante. Algo muy importante de JavaScript es que es el único lenguaje de programación que funciona de forma nativa en cualquier navegador, ¿va? Todos los navegadores que nosotros instalamos, llámese Chrome, llámese Safari, Firefox, cualquiera que se nos ocurra instalar, tiene por omisión funcionalidades para que corra código de JavaScript, para que pueda justamente ejecutar código en JavaScript. Esto es muy importante y es como consecuencia de esto que JavaScript se utiliza tanto para el desarrollo web, ¿no? Bueno, es consecuencia más bien al revés. Como JavaScript se utiliza tanto para el desarrollo web, es por eso que todos los navegadores son capaces de correr código en JavaScript. Aquí no hay que olvidar que el lado del frontend, las páginas web, las aplicaciones web, los sitios web, como queramos llamarle, son aplicaciones, son programas. Al final es un programa que está escrito en un lenguaje de programación, en este caso en JavaScript. Entonces, tiene que haber una forma de ejecutar este programa. Y eso es justamente la funcionalidad de los navegadores. Un navegador no hace otra cosa más que
Del lado del frontend, obviamente, del lado del backend tiene muchas más funcionalidades de las cuales vamos a hablar un poco más adelante, pero no hace otra cosa más que ejecutar el código en HTML, en CSS y en JavaScript para mostrarnos la interfaz que nosotros vemos, ¿no? Entonces, esa es la funcionalidad de un navegador, ejecutar el código, correr el programa que está definido en estos tres lenguajes para mostrarnos y tener la interactividad de nuestro sitio web. Al final, los programas siguen siendo archivos de texto en donde está escrito código. El navegador es el que los interpreta y es capaz de mostrarnos lo que nosotros estamos viendo. Entonces, justamente, JavaScript es el único lenguaje de programación que funciona de forma nativa en cualquier navegador. Es justamente el encargado de dotar de interactividad y dinamismo a los sitios web, ¿no? Entonces, como les decía, si quieren un sitio web estático, lo pueden hacer, o sea, incluso con puro HTML y CSS, ¿no? Con eso, los sitios web, los primeros sitios web, que eran así, nada más con un fondo y texto y algunas imágenes, se pueden hacer sin necesidad de JavaScript, se pueden hacer sencillamente definiendo la estructura y dándole estilos. Pero si ya queremos más dinamismo, más interactividad, es decir, si queremos botones que hagan algo, si queremos formularios que se puedan llenar y generen alguna acción, si queremos cosas así, entonces es JavaScript el lenguaje que nos va a estar dando eso. Y bueno, como ya vimos, se utiliza justo como complemento de HTML y CSS para poder definir páginas web, ¿no? Para poder definir la interfaz gráfica de las páginas web. Hay que hacer una aclaración también sumamente importante en el sentido de que JavaScript y Java no tienen nada que ver, son lenguajes completamente diferentes. Tienden a relacionarlos mucho justo por el nombre que tienen, ¿no? Entonces podría parecer que estos lenguajes tienen alguna relación por ahí oculta o que tienen características similares y realmente no es así, ¿okay? De hecho, el código escrito en Java no va a correr si yo lo intento ejecutar en el navegador utilizando o en algún intérprete de JavaScript, no va a funcionar. Y al revés igual, mi código en JavaScript no va a funcionar si intento correrlo como se corre el código en Java, ¿va? Entonces, esta es una aclaración muy importante y es sobre todo porque tiende a haber mucha confusión en este aspecto, en el aspecto de que como los dos se llaman Java, entonces seguramente tienen algo que ver. Realmente JavaScript, su nombre original era LiveScript, y le pusieron JavaScript cuando lo compró una compañía que se llama Netscape, que era justo la que se encargaba del desarrollo de Java y así, y es por eso que le cambió el nombre a JavaScript, para tener más como control de marca, si quieren llamarlo de alguna forma o algo así. Entonces, por eso le pusieron JavaScript, pero los dos lenguajes son completamente independientes y no tienen nada que ver. Entonces, si ustedes ya saben Java y no les gusta y por eso no quieren aprender JavaScript, que no sea una limitante para ello, porque no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de la historia que hay detrás de JavaScript, de dónde viene. Y justamente la historia empieza en la década de los 90, ¿no? En la década de los 90 fue de suma importancia para el desarrollo de Internet, fue cuando empezó a tener como mucha más importancia el Internet, cuando grandes compañías empezaron ahora sí a tomarlo en serio y a empezar como a mudarse a Internet y a empezar a generar los primeros sitios, y era cada vez más fácil el acceso de las personas comunes a Internet, ¿no? Antes justamente tenías que tener pues computadoras especiales o incluso conexiones especiales para entrar a Internet, y solamente lo tenían, no sé, como universidades o empresas muy grandes o personas con mucho dinero. Y entonces en los 90 se empezó a abaratar todo esto, entonces cada vez más personas tenían acceso a Internet y cada vez era más popular usar Internet, ¿no? Entonces en ese momento existían dos grandes compañías que dominaban, monopolizaban básicamente los navegadores de Internet. A estas dos compañías eran Microsoft y Netscape, ¿no? Entonces, cada una de estas compañías tenía su propio navegador. El de Microsoft me parece que era el Explorer que viene instalado en Windows, y en Netscape era Netscape Navigator, ¿no? Entonces, cada una tenía su propio navegador. Y si tú querías acceder a Internet, tenías que descargar alguno de esos dos navegadores, ¿no? El que tú quisieras, dependiendo también de las características de tu computadora, era el que descargabas. Pero,
pero justamente estaba monopolizada este acceso a Internet, ¿no? Solamente se podía hacer a través de estas dos compañías. El problema venía en que el navegador que utilizaba Microsoft no era para nada compatible con el navegador que utilizaba Netscape, ¿no? Entonces, yo como desarrollador web, en los 90s, cuando quería desarrollar un sitio web, tenía que hacer dos versiones de este sitio. Una que fuera compatible con el navegador de Microsoft y otra que fuera compatible con el navegador de Netscape. Entonces, para cada sitio web, cada cambio que se hacía a los sitios web, cada bug que se encontraba, cada corrección, cada actualización que se hacía a los sitios web, se tenía que hacer en dos, ¿cómo se llama? En dos versiones diferentes, la de Microsoft y la de Netscape. Entonces, esto era cada vez más difícil de manejar. Ahorita, en ese entonces existían dos navegadores, pero imagínense que ahorita en este momento fuera así. Yo tendría que hacer una versión para Safari, yo tendría que hacer una versión para el de Microsoft, para Edge, tendría que hacer una para Google Chrome, tendría que hacer una para Mozilla, una para Opera, tendría que hacer muchísimas versiones del mismo sitio web, porque no habría compatibilidad entre estos sitios, ¿no? Entonces ese era un problema muy importante, que la falta de compatibilidad. Y entonces en 1995, un empleado de Netscape, que se llamaba Brandon Ike, desarrolló justamente un lenguaje que se encargaba de estandarizar el comportamiento de estos dos navegadores, ¿no? O sea, encontraba como un punto intermedio entre estos dos navegadores y hizo un lenguaje que era capaz de ejecutarse en los dos navegadores, era compatible con los dos navegadores, ¿no? Entonces este lenguaje fue originalmente llamado Mocha, perdón, este fue el nombre original y ese fue el origen justamente de JavaScript, ¿no? Así fue como nació JavaScript. JavaScript nació para estandarizar el uso de los navegadores y así yo como desarrollador web solamente tenía que hacer una versión de mi sitio, la versión en JavaScript, que era capaz de correr en los dos navegadores sin ningún problema. Era compatible con ambos. Entonces esto fue obviamente una gran revolución, fue algo muy importante en el desarrollo web porque facilitó mucho el proceso, ¿no? Estamos hablando obviamente de la década de los 90 en donde el proceso de desarrollo web no era tan sencillo como es ahorita, que yo hablo Sublime en mi computadora y me pongo a teclear y ya puedo probarlo y automáticamente ya sé que sí funciona, ¿no? Incluso puedo subirlo directo a la red con una computadora sencilla, sin especificaciones muy importantes, ¿no? En los 90 obviamente esto era mucho más complejo. Entonces, el estandarizarlo, el tener un solo lenguaje que corriera con los dos navegadores, era un invento, era una revolución muy importante en ese entonces, ¿no? Entonces, es de ahí de donde viene JavaScript y es gracias a esto que tuvo tanto éxito desde 1995. ¿Va? Entonces, esa es como la breve historia, ¿no? Obviamente, empezó llamándose Mocha, luego le cambiaron el nombre a Livestream, y luego ya le pusieron JavaScript, ¿no? Que es el nombre que nosotros conocemos actualmente. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué nos sirve? Ya hablamos un poco de que nos sirve como para desarrollo web, ¿no? Ya esto creo que ya nos quedó bastante claro, que es justo en combinación con HTML y CSS, nos sirve para hacer sitios web, ¿no? Nos sirve para definir la lógica del sitio web, ¿no? Entonces, algo importante que hay que aclarar solamente aquí en el lado de desarrollo web es que es principalmente utilizado del lado del cliente, como hablábamos del lado del frontend. Sin embargo, ahorita vamos a ver que también es bastante utilizado y cada vez más del lado del backend, ¿no? Entonces permite crear páginas interactivas, es decir, páginas que le responden al usuario, ¿no? O sea, páginas que si el usuario genera una acción, cualquiera de que sea la acción, incluso mover el mouse, generan una reacción que el usuario es capaz de percibir, perdón. Entonces los límites que se pueden, de las cosas que se pueden hacer en JavaScript prácticamente no existen, obviamente existen, pero podemos hacer básicamente lo que se nos ocurra, ¿no? Entonces, podemos, por ejemplo, dentro del desarrollo web, mostrar o ocultar cierta información de un sitio, ¿no? No sé, ustedes están de repente navegando en un sitio y les sale una ventanita ahí en medio, ¿no? Un pop-up con algún mensaje de alerta o con, no sé, cualquier cosa, un formulario que tienen que llenar o algo así. Ese pop-up que les está saliendo obviamente es parte de nuestro sitio, es algo que está definido tanto en el HTML, en la estructura de nuestro sitio, como en el CSS, con los estilos que hacen que se vea de esa forma.
Sin embargo, es algo que a simple vista, cuando entramos por primera vez a nuestro sitio, no percibimos, es algo que no se ve, que se muestra después de cierta acción que tenemos nosotros. Entonces, todo eso de ocultar o mostrar información, ocultar o mostrar elementos, se puede hacer directamente desde JavaScript. Podemos, por ejemplo, cambiar colores de elementos tras cierta acción del usuario, ¿no? No sé si les ha pasado, están llenando un formulario, le dan un enviar y de repente notan que el correo que escribieron le faltaba una arroba o algo así, ¿no? Y se pone en rojo y les dicen, no, es que este no tiene el formato de un correo. Entonces, esa acción, ese error que nosotros tuvimos al escribir el correo, generó el cambio de color, ¿no? Entonces, ese tipo de interacción se hace también directamente desde JavaScript. Por ejemplo, crear un carrusel de imágenes. Ahorita muchos de los sitios, a lo mejor no la mayoría, pero sí muchos de los sitios tienen ahí como un carrusel de imágenes, ¿no? A lo mejor con sus promociones, a lo mejor con ciertas productos o lo que sea. Esa funcionalidad, el hecho de que el carrusel se esté moviendo solito sin necesidad de que nosotros le demos clic a la imagen siguiente, se hace desde JavaScript. Por ejemplo, zoom para imágenes. Cuando entran a Amazon, quieren ver un producto y pasan su mouse encima de la foto de este producto y de repente se ve el zoom, ¿no? En esa parte en donde está el mouse. Eso se puede hacer también con JavaScript. No sé, se pueden hacer muchas cosas de reproducción de contenido multimedia, animaciones, lo que se nos ocurra, ¿va? Entonces, otra parte importante dentro todavía de desarrollo web es que recientemente en los últimos 7, 8 años, gracias al surgimiento de Node.js, JavaScript también se puede utilizar del lado del servidor, es de lo que hablábamos un poquito hace rato, en el sentido de que JavaScript ya no es exclusivamente un lenguaje para desarrollo de frontend, sino que también ya se puede utilizar como para desarrollo de backend. Esto es gracias al surgimiento de Node. Node es un entorno de programación para JavaScript. Me permite instalar paquetes, instalar bibliotecas de JavaScript y justamente me permite también tener como una interacción ya con el servidor. ¿Va? Entonces, gracias a Node, JavaScript ya también se utiliza del lado del servidor. Los servidores desarrollados en Node han probado ser mucho más rápidos, bueno, a lo mejor no mucho más rápidos, pero sí mucho más limpios en comparación con otros lenguajes de programación, como podría ser Python, podría ser Java, podría ser Ruby. Entonces, y aparte, una parte muy importante de desarrollar nuestro backend en Node, o sea, utilizando JavaScript, es que tenemos de forma mucho más sencilla compatibilidad con el frontend. Los dos están desarrollados en el mismo lenguaje, entonces la compatibilidad se da prácticamente de forma natural, mientras que en otros lenguajes tiende a ser un poco más compleja, un poco más difícil de manejar esta compatibilidad. ¿Qué otra cosa se puede hacer con JavaScript? Podemos hacer aplicaciones móviles, ¿no? Incluso ahorita tenemos exactamente el mismo problema que se tenía en los 90s con los sitios web, ¿no? Cuando un desarrollador de aplicaciones móviles quiere hacer una aplicación, tiene que hacer dos versiones, su versión para Android y su versión para iOS. ¿No? Ese es exactamente el mismo problema que teníamos, nada más ahora más chiquito en celulares. Obviamente ahorita lo tenemos mucho más sencillo por todos los avances en tecnología y toda la estructura que es mucho más sencillo el desarrollo, ¿no? Pero sí tenemos ese problema, se tienen que hacer dos versiones diferentes de la misma aplicación. Entonces JavaScript nos ayuda hasta cierto punto a facilitar esto también, ¿no? En el sentido de que yo puedo hacer una aplicación que sin importar el sistema operativo funcione perfectamente, el sistema operativo de nuestros celulares, sin importar qué sistema operativo tiene, sea Android, sea iOS, funcione perfectamente. ¿No? Y esto es gracias a diferentes bibliotecas, por ejemplo React tiene su propia biblioteca para hacer aplicaciones móviles a partir de sitios web, que es justamente lo que se hace en la parte de desarrollo móvil. Se genera más bien un sitio web a las medidas de ciertos celulares o incluso un sitio web responsivo. Ahorita vamos a hablar sobre qué es responsivo. Se genera un sitio web de esa forma y lo único que hacemos es traducirlo a una aplicación web. Entonces, en un solo programa, como todos los celulares son capaces de correr sitios web, en un solo programa estamos generando aplicaciones web para ambos sistemas operativos.
¿va? Entonces esto tiende a ser una ventaja también. Entonces JavaScript nos proporciona una forma mucho más sencilla de desarrollar aplicaciones web compatibles con las dos plataformas principales, ¿no? ¿Qué otra cosa se puede hacer en JavaScript? También podemos hacer videojuegos. Entonces, videojuegos obviamente que corren en el navegador, videojuegos diseñados como para correr en el navegador, como podría ser, por ejemplo, cuando se les va el internet, el dinosaurio de Google que está por ahí esquivando objetos, es un juego desarrollado en JavaScript. Podemos hacer diferentes videojuegos también desarrollados en JavaScript que corren en un navegador. Y de hecho, el desarrollo de videojuegos es un muy buen ejercicio, no solo para aprender JavaScript, sino en general para aprender lenguajes de programación o para aprender a programar. Se aprende mucho desarrollando videojuegos. Ok, entonces estas son algunas de las cosas que se pueden hacer. Incluso se puede hacer como machine learning en JavaScript. Podemos hacer diferentes cosas, ¿no? JavaScript cada vez tiene más bibliotecas, pero eso es algo del que vamos a hablar igual más adelante. Entonces, actualmente, ¿qué significa JavaScript? ¿No? ¿Qué es programar en JavaScript? Para empezar, JavaScript es de los lenguajes de programación más importantes que existen hoy en día. Casi 30 años de su lanzamiento principal, habíamos quedado que fue en 1995. JavaScript ha cobrado muchísima importancia en todos los aspectos de desarrollo web. Hoy en día es prácticamente imposible o muy difícil encontrar un sitio web que no tenga JavaScript, aunque sea en alguna parte de su desarrollo, ¿no? Ya sea del lado del backend, ya sea del lado del frontend, o para algún comportamiento específico, es muy difícil encontrar un sitio que no esté utilizando JavaScript para su desarrollo. Aparte de esto, es un lenguaje con muchísima popularidad, ¿no? Hoy en día es de los lenguajes de programación más utilizados en general, o sea, en cualquier ámbito, no solamente hablando de desarrollo web, sino en cualquier ámbito, es de los lenguajes de programación que más se utilizan. ¿Va? Actualmente hay cerca de 10 millones de desarrolladores alrededor del mundo que están utilizando JavaScript, que son desarrolladores de JavaScript. Y entonces, ¿por qué son importantes estos dos puntos? ¿Por qué es importante hablar de la importancia y de la popularidad de JavaScript? Algo que sucede mucho en el ambiente de desarrollo, bueno, ¿cómo llamarlo? Ajá, en el desarrollo, en la comunidad de desarrollo, es justamente que mientras más personas lo estén utilizando, más personas se interesan en hacer bibliotecas, en hacer frameworks, en hacer funcionalidades, en hacer actualizaciones, más personas le van dando mantenimiento a este lenguaje y entonces el lenguaje se vuelve cada vez más rico. Es justamente lo que le pasó a Python. Python en muy pocos años se volvió muy popular justo porque tiene una sintaxis muy sencilla, entonces era fácil de aprender para muchas personas y mientras más personas supieran del lenguaje, mientras más personas lo utilizaban, se desarrollaba mucho más contenido para este lenguaje y este contenido era público para todo el mundo, entonces eso cada vez se volvía más atractivo y cada vez había más bibliotecas. Entonces para JavaScript pasa algo muy parecido, como se utiliza tanto, como es tan popular, constantemente está saliendo contenido para JavaScript, están saliendo muchas funcionalidades, están saliendo muchos programas que nos facilitan el desarrollo en JavaScript, que nos facilitan hacer ciertas tareas en JavaScript. Entonces, se vuelve como un círculo vicioso porque mientras más haya, y no solamente del lado de desarrollar como biblioteca, yo sí, sino también salen más tutoriales, salen más documentación, salen más ejemplos, salen mucha más cosas, incluso en Stack Overflow, que es de las principales páginas donde para encontrar como problemas comunes en código o algo así, entonces hay más entradas de eso, hay más entradas sobre JavaScript. Y entonces, mientras más grande sea la comunidad, es mucho más rico el material que existe de JavaScript y entonces es mucho más sencillo para alguien nuevo querer aprender JavaScript, ¿no? Y entonces va creciendo todavía más la comunidad. Entonces, justamente eso es lo que le pasa a JavaScript y es una de las principales ventajas que tiene el lenguaje.
Entonces, bueno, ahora vamos a responder justamente esta pregunta, que es una pregunta sumamente importante. Ya ves que quedamos que tiene 26, 27 años, ¿no? Entonces, después de 27 años sigue siendo un lenguaje que vale la pena aprender, sigue siendo un lenguaje vigente como para que nosotros querramos dedicarle tiempo a aprender JavaScript, o de plano mejor aprendemos otra cosa que es justamente lo que va a servirnos en el futuro, ¿no? Entonces es lo que vamos a intentar responder en este punto. Vamos a empezar con una respuesta larga, donde vamos a analizar las cosas y después vamos a dar una respuesta un poco más corta, ¿no? Entonces, es un hecho que el mundo de desarrollo, en general el mundo de desarrollo y en particular el mundo de desarrollo web, está cambiando constantemente, ¿no? Diario sale un nuevo lenguaje, diario sale una nueva biblioteca, diario sale una nueva tecnología, entonces es muy difícil mantenerte al día siendo así, teniendo conocimiento de lo más nuevo que existe, ¿no? Porque es un mundo que está constantemente cambiando, constantemente en desarrollo, y que diario salen cosas nuevas que se pueden aprovechar, ¿no? Entonces, justo hay herramientas nuevas apareciendo todo el tiempo y es muy difícil al mismo tiempo saber en dónde enfocarnos, qué vale la pena aprender y qué no vale tanto la pena aprender, o por dónde puedo empezar a aprender para ya después llegar a otras tecnologías, ¿no? Es algo que nos pasa mucho a las personas que queremos aprender, por ejemplo, a programar, ¿no? No sabemos cuál es el mejor lenguaje para aprender a programar, y si lo buscamos en internet, todo el mundo tiene una opinión diferente, ¿no? Todo el mundo tiene algo diferente que decir sobre cuál es el mejor lenguaje de programación para programar, para aprender a programar, perdón. Pasa lo mismo en el desarrollo web, ¿no? Si nosotros queremos aprender cómo hacer una página web y lo buscamos en internet, todo el mundo tiene una tecnología diferente, ¿no? Es así como, no, pues utiliza React, ¿no? Y utiliza esto, y no, utiliza esta otra cosa. Entonces, ¿qué vale la pena y qué no vale la pena aprender? Eso es algo muy importante, ¿no? Justamente dice, pues se busca que lo que está aprendiendo siga siendo relevante en la industria, ¿no? Casi siempre cuando nosotros estamos aprendiendo una nueva tecnología, lo que queremos es aplicarla ya sea en un proyecto personal o justo para conseguir un trabajo mejor, o algo por ese estilo, ¿no? Algo por ese camino. Entonces se busca justamente aprender algo que sea vigente y sea relevante, no solo para nosotros, sino para la industria, algo que nos facilite conseguir un trabajo, o algo con lo que nosotros podamos desarrollar un proyecto que valga realmente la pena y que sea relevante. Entonces, en cuestión de uso, JavaScript está prácticamente en todas partes, ¿no? Ya quedamos que es imposible o parcialmente imposible encontrar un sitio web que no utilice JavaScript. Y lo más importante sobre eso es que no va a cambiar pronto, ¿ok? Si hoy en este momento sale un nuevo lenguaje para desfalcar a JavaScript, sale un nuevo lenguaje que sea capaz de hacer lo mismo y que sea mejor y que la gente comience a utilizarlo, no va a ser de un día para otro que se va a dar ese cambio en donde ya de repente todo el mundo está utilizando JavaScript, ¿no? Los sitios web se tienen que mantener, y el cambio de lenguaje o el cambio de estructura o el cambio de arquitectura tiende a ser muy lento. Entonces, esto es algo que no va a cambiar en un futuro cercano. JavaScript se va a seguir utilizando constantemente. Según Stack Overflow, en 2020 JavaScript es el lenguaje de programación más utilizado, y esto es por 8º año consecutivo. Los últimos 8 años, JavaScript es el lenguaje sobre el cual más consultas se han hecho en Stack Overflow. Es el lenguaje que más se utiliza a nivel mundial. Todo el mundo está utilizando JavaScript. Actualmente es utilizado por el 94.5% de los sitios web, ¿no? Es por esto que es muy complicado encontrar un sitio web que no lo utilice. Aquí está justamente la gráfica de popularidad de Stack Overflow. Esta es justo la del año pasado, del 2020, y aquí podemos ver que en las respuestas generales, es decir, personas que quizá no se dedican al desarrollo web, sino que están aprendiendo cosas así, el lenguaje de programación que más conocen es JavaScript. El 67.7% conoce JavaScript, el 63.1% conocen HTML o CSS. Si se fijan, los dos primeros lugares están ocupados por lenguajes de desarrollo web. El 54.7% utiliza SQL, que es para consultas de bases de datos,
y aquí el 44.1% aparece Python, ¿no? Que es otro lenguaje que también se utiliza mucho para desarrollo web. Entonces, JavaScript está en primer lugar, y ya a partir de aquí hay muchos más, ¿no? Aquí abajo había muchos más lenguajes, pero pues ya, bueno, no cabían aquí, ¿no? Y lo importante era señalar que JavaScript es el más utilizado. Esto en cuestión de todos los usuarios que no necesariamente son desarrolladores web de profesión, o sea, que no se dedican necesariamente a esto, ¿no? Ya hablando de forma mucho más específica a los usuarios que se dedican al desarrollo web, o sea, los desarrolladores, entonces JavaScript sigue estando en primer lugar y de hecho el porcentaje crece un poco. Los números son muy parecidos, pero el porcentaje crece un poco en la parte de los desarrolladores profesionales, ¿no? Y de hecho la escala se mantiene prácticamente igual, pero lo importante es ver que JavaScript y sobre todo los lenguajes de desarrollo web están en primeros lugares, ¿no? Entonces, conclusión, siempre que las personas estén interactuando con Internet, podemos asumir que JavaScript es relevante, ¿no? Mientras Internet siga siendo una herramienta tan importante como lo es hoy en día, nosotros podemos asumir que JavaScript es un lenguaje que vale la pena aprender. No hay duda de que es un lenguaje que vale la pena conocer. Quizá no volvernos expertos, no meternos tanto, pero sí es algo que valdría la pena conocer, ¿no? Es algo que valdría la pena saber cómo funciona. Entonces, como respuesta un poco más corta sobre si vale la pena todavía hoy en pleno 2021 aprender JavaScript, la respuesta es sí, ¿no? Es un lenguaje que sí vale la pena definitivamente aprender. Entonces vamos a ver algunas ventajas sobre aprender JavaScript. La principal ventaja es que JavaScript es un lenguaje muy versátil, ¿no? Entonces es un lenguaje que nos puede servir para hacer prácticamente lo que se nos ocurra en cuestión de programación, ¿no? Desarrollo del lado del cliente, desarrollo del lado del servidor, desarrollar aplicaciones móviles, de escritorio, todas estas cosas que ya vimos que se pueden hacer con JavaScript nos dan un lenguaje súper versátil para que nosotros podamos resolver diferentes problemas utilizando el mismo lenguaje, utilizando los mismos métodos. Sobre trabajo, el 72% de las empresas están buscando contratar personas que conozcan, que sepan JavaScript, ¿no? Expertos en JavaScript. Entonces, un desarrollador en JavaScript es muy sencillo para él conseguir trabajo, ¿no? Entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, en LinkedIn JavaScript, se van a encontrar muchísimas ofertas de trabajo y en cualquier parte del mundo, ¿no? En todos lados, o prácticamente en todos lados, estamos utilizando Internet. Entonces, JavaScript es un lenguaje relevante en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, una búsqueda reciente de JavaScript en LinkedIn arrojó 125,000 trabajos. Aparte de que existen muchas oportunidades laborales, estas son bien pagadas, ¿no? Que también es una parte importante. No solamente es conseguir trabajo fácil, sino que también remunerado es este trabajo. Y bueno, los trabajos para expertos en JavaScript tienden a ser muy, muy bien pagados. Hoy en día el desarrollo web es de los, ¿cómo se llama? De los trabajos mejor pagados que existen, ¿no? Entonces es algo que también vale la pena mantener en mente. Otra cosa es que es un lenguaje sumamente friendly o sumamente amistoso en el sentido de que es muy sencillo aprenderlo. Es un lenguaje que no tiene una curva de aprendizaje súper compleja, no tenemos que tener amplios conocimientos de mil cosas aparte, sino que es muy sencillo aprender JavaScript. JavaScript es un lenguaje sumamente intuitivo y sumamente sencillo de utilizar, incluso para principiantes, para personas que nunca han programado antes, es un lenguaje que les puede ayudar bastante a aprender a programar, ¿no? Se trata de un lenguaje flexible con sintaxis muy sencilla, a diferencia de otros lenguajes como por ejemplo Java, que tienen una sintaxis mucho más verbosa y que son mucho más estrictos en ciertas cosas, o lenguajes como Python, que sí tienen una sintaxis muy sencilla, pero al mismo tiempo es tan flexible que te permite hacer ciertas cosas que que a lo mejor no se consideran buenas prácticas, entonces desde el principio estás aprendiendo como malos hábitos. JavaScript tiene como ese balance entre estas dos cosas, ¿no? Es suficientemente flexible y con una sintaxis muy, muy sencilla. Otra cosa importante es que en cualquier computadora que compren, sin importar el sistema operativo, sin importar la marca, sin importar las especificaciones, tienen instalado
un intérprete de JavaScript para que ustedes puedan ejecutar comandos, ¿no? Que es su navegador. Cualquier navegador es un intérprete de JavaScript. Entonces ahí pueden empezar a practicar y ahí pueden ver si lo que están haciendo está bien o está mal. Bueno, como parte del desarrollo hoy en día de JavaScript y como parte de que JavaScript se mantenga siendo uno de los lenguajes más populares, es gracias a las bibliotecas y gracias a los frameworks que existen. Así como el mundo del desarrollo está constantemente cambiando, también JavaScript está constantemente generando nuevas bibliotecas, nuevos frameworks. E incluso se están generando también nuevos lenguajes basados en JavaScript, como podría ser TypeScript, que es un lenguaje que también poco a poco está cobrando cada vez más popularidad, ¿no? Ahorita podemos hablar un poco de él, ¿no? Entonces, JavaScript por sí solito es una herramienta muy poderosa, ¿no? Ya vimos todo lo que podemos hacer con él. Justo ya habíamos hablado también de que gracias a la comunidad tan grande que tiene, constantemente se está generando contenido, especialmente el contenido que nos va a interesar como desarrolladores son las bibliotecas y los frameworks para agregarle funcionalidad a lo que ya tienen por sí solo de forma nativa JavaScript. Hoy en día es muy difícil encontrar una aplicación web desarrollada con JavaScript puro. También eso es importante, o sea, con el puro lenguaje así, sin lo que se conoce en programación como vanilla, JavaScript vanilla, que es utilizar JavaScript sin bibliotecas o sin frameworks, ¿no? Hoy en día la mayoría del desarrollo web no solo se utiliza JavaScript, sino se utiliza algún framework o alguna biblioteca para JavaScript, ¿no? Entonces, los frameworks y las bibliotecas son como... Bueno, las bibliotecas son como colecciones de funciones ya predefinidas que resuelven ciertos problemas específicos, ¿no? Por ejemplo, hace rato hablábamos del tener ¿cómo se llama? Un carrusel de imágenes en un sitio web. Entonces existen bibliotecas que ya tienen implementado el carrusel y nosotros solamente mandamos llamar a ese carrusel sin que nosotros lo tengamos que programar de forma nativa en JavaScript o de forma manual en JavaScript. Simplemente utilizamos este carrusel que ya está predefinido, ¿no? Los frameworks son como metodologías que se utilizan para desarrollar un proyecto, ¿no? Como prácticas que te van guiando al desarrollo de un proyecto. Entonces los frameworks también son muy populares y de los lenguajes que más frameworks tiene, JavaScript es creo que el lenguaje con más frameworks existentes y les digo, diario prácticamente sale uno nuevo para que nosotros los utilicemos, ¿no? Aquí vamos a hablar sobre algunos muy importantes. El primero, que me imagino que hoy en día es el más popular, me imagino que ya muchos escucharon hablar de él, es React. React es una biblioteca para JavaScript de código abierto y es justamente diseñada para generar interfaces de usuario con el objetivo de de facilitar el diseño, ¿no? Facilitar el desarrollo de la aplicación, ¿no? Entonces ya React nos permite desarrollar interfaces gráficas complejas, o sea, con funcionalidades ya sofisticadas, funcionalidades complejas, de forma muy sencilla. Existe también Vue, que es también de los más populares, poco a poco va ganando mucha más popularidad. Y justamente Vue, su lema es la simplicidad, ¿no? Vue apuesta completamente por la simplicidad y que sea una curva de aprendizaje rápido, ¿no? Que yo me pongo a estudiar Vue en 1 o 2 horas y entonces yo ya puedo desarrollar un sitio web, ¿no? Utilizando Vue. Y Vue lo que nos permite es manipulación del DOM. El DOM son los elementos que existen en mi sitio web. Todo lo que nosotros definimos con HTML, ese es el DOM, ¿vale? Entonces, Vue nos permite justamente una manipulación muy rápida de esos elementos, ¿no? Si yo quiero que aparezcan, si yo quiero que desaparezcan. Luego, esas operaciones tienden a ser complicadas porque requieren mucha lógica o requieren muchas funcionalidades. Con Vue se simplifica bastante todo esto. Existe también Angular. Angular era de los frameworks más utilizados. Poco a poco se utiliza menos. Esta es la apuesta de Google. Es uno de los frameworks más robustos, ¿no? Nosotros, si queremos seguridad en nuestro sitio,
Angular es la opción, ¿no? Porque es justo mantenido por Google, entonces tenemos la seguridad de que estamos trabajando con Google, entonces que nuestro sitio no se va a caer, no le va a pasar nada, va a funcionar como debe de hacer. Existe Ember, que es de los frameworks más nuevos y tiene justo como objetivo ayudar a crear aplicaciones web complejas. Mi aplicación web es muy compleja, tiene muchas funcionalidades. Ember quizás sea una buena opción. Existe Nuxt, que está basado en Vue y Node. Es como una versión un poco más extendida de Vue. Es muy poderoso y tiene justamente la misma sintaxis de Vue, la sintaxis sencilla que tiene Vue, y nos permite hacer cosas, un rendereo del lado del servidor para que el rendereo, o sea, cuando se muestren los elementos en la pantalla, sea más rápido, sea mucho más ágil que un rendereo del lado del cliente como lo hace Vue. ¿Va? Es como un Vue, pero con un rendereo más rápido, que nos muestra más rápido los elementos en la pantalla. Existe Svelte, que justo toma un camino diferente al de React y Vue y aporta las facilidades del código que aportan todos los frameworks, pero ponemos nuestro código en producción. ¿Va? Svelte compila el código directo a JavaScript puro. Aquí esta parte es importante. Svelte nos simplifica la forma en la que escribimos las cosas, pero a la hora de traducirlo para ejecutarlo, lo corre como JavaScript puro. Entonces lo corre mucho más rápido porque no necesita ni de dependencias, ni de paquetes, ni de frameworks, ni de nada, ¿no? Lo corre como si fuera un programa en JavaScript puro. Existe Gridsome, que es justamente diseñado como más para el lado gráfico, nos permite tener mucho más velocidad en cuestiones de elementos gráficos, sitios web que requieren así como muchas animaciones o muchas cosas así un poco más pesadas. Con Gridsome se pueden hacer de forma bastante sencilla. Está Backbone, que se usa ampliamente en aplicaciones web que tienen mucha interacción con JavaScript y estructuras complejas, ¿no? Aplicaciones web bastante pesadas. Está Gatsby, que está basado en React, y GraphQI, que es un generador de sitios estáticos, ¿no? Hablábamos de sitios estáticos, entonces Graphy nos permite justamente crear sitios completamente estáticos que no van a cambiar, pero sitios estáticos bastante funcionales, ¿no? O bastante bien estructurados. Existe Next, que es justamente una versión de React con el rendereo del lado del servidor. Y como bibliotecas también existe jQuery, ¿no? jQuery es una biblioteca que justamente nos va a permitir modificar y manipular los elementos del DOM de forma mucho más sencilla, simplificando muchísimo la sintaxis a comparación de cómo se hace explícitamente con JavaScript. ¿Va? Entonces, bueno, estas son como las bibliotecas que existen y los frameworks que existen. Y aquí es súper importante, antes de pasar al ejemplo que vamos a hacer, señalar que el hecho de tener tantas bibliotecas y el hecho de tener tantos frameworks es muy importante para que JavaScript siga siendo tan popular, ¿no? O sea, es gracias a eso justo que JavaScript sigue siendo tan popular, a que se está innovando constantemente. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a hacer el ejemplo rápido. Les digo, es un ejemplo bastante sencillo. Ahorita les enseño qué es. Es esto lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, bueno, denme un segundo. Ahí está. Esto es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? La funcionalidad interesante viene aquí en el reloj. Vamos a definir un reloj así desde cero en JavaScript para que justo vaya teniendo esta funcionalidad de que cada segundo va cambiando el reloj y va aumentando. Entonces es una interfaz gráfica bastante sencilla, o sea, nada más tiene aquí un título, una imagen y ya, no tiene nada muy sofisticado. Pero vamos a ver justamente cómo está estructurada, ¿no? Entonces, de aquí, lo que vemos aquí es justamente el código HTML. Aquí están definidos ya todos los elementos que forman parte de mi interfaz gráfica, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, está este título, el que dice lolcat clock,
Y entonces este corresponde justamente a este header de aquí, ¿no? Al header 1 que está aquí. Esta es la forma en la que en HTML se definen elementos. Ese es un lenguaje de marcado, entonces se utilizan estas cosas que se llaman etiquetas para definir elementos. ¿No? Entonces aquí está el título y yo, por ejemplo, si aquí le cambio a lolcat clock wow, entonces al recargarlo aquí ya aparece, ¿no? El wow. Así es como manipulamos los elementos de HTML. Luego viene aquí la parte del reloj, ¿no? Y de hecho aquí, si se fijan, le dimos un ID que se llama clock para poder referenciar este elemento, para poder encontrar este elemento, que es algo que vamos a hacer ahorita en JavaScript. Y justamente aquí el texto que tienes, esto debería de ser un reloj, ¿no? Que es lo que está impreso aquí. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita en JavaScript es cambiar este texto. En lugar de que diga esto es un reloj, lo que vamos a hacer es que nos dé la hora, ¿no? Que justamente sea el reloj que vimos que funcionaba hace rato. Entonces son como los principales elementos. Aquí está la imagen que corresponde justamente a esta imagen que tenemos aquí. Tenemos este quote, que es lo que tenemos escrito ya dentro de la imagen, el miau que está ya dentro de la imagen. Y tenemos aquí el footer, ¿no? Que dice Bedu, que es esta parte de aquí. Entonces estos son como los elementos. Les digo, HTML solamente describe los elementos del sitio. Todos estos estilos se pueden ver aquí en el CSS. Aquí sí no me voy a meter mucho porque es un poco más complejo cómo funcionan, pero el hecho de que el fondo sea rojo, que las imágenes, los textos tengan estas fuentes y todo eso, viene justamente desde CSS, ¿no? Que la imagen tenga este tamaño y esté justamente ahí centrada y que este texto aparezca encima de la imagen. Todo eso está definido justamente aquí en CSS y es así como se ve un archivo en CSS, ¿no? A cada uno de los elementos se le definen ciertos atributos, ¿no? Por ejemplo, el tamaño o los márgenes que van a tener. Entonces, la parte importante, déjenme quitar los cambios, no voy a hacer que haya borrado algo importante. Creo que no, pero bueno. La parte importante o la parte que a nosotros nos va a concernir más es justamente el definir la lógica de nuestro programa, ¿no? Y la única lógica que quedamos que tiene ahorita es justamente que aquí debe de aparecer en lugar de ese texto un reloj. Entonces, voy a hacer un poco más grande esto para que se vea bien. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es justamente definir algunas cosas que nos van a ser útiles, ¿no? En especial una variable. Para definir las variables en JavaScript utilizamos esta sintaxis. Le decimos que vamos a definir una variable, le damos un nombre, en este caso el nombre va a ser none, y le vamos a dar un valor, ¿no? En este caso el valor que le vamos a dar es un número, el número 12. ¿No? Y entonces, como terminamos de definir la variable, ponemos aquí al final un punto y coma, ¿no? Que significa que esta instrucción terminó. Lo único que hice aquí es justamente definir una variable none con el valor de 12. Entonces, cada que yo utilice none a partir de este punto en mi código, lo que va a pasar es que ya sabe que none tiene este valor y se va a sustituir explícitamente por este valor. Entonces, ahora vamos a definir otra variable que se va a llamar show current time, ¿no? Esta variable va a tener algo especial. Su valor no va a ser una constante así como esta, sino que va a ser una función, ¿no? Entonces lo definimos como una función. Las funciones es justamente eso que valga la redundancia, le da funcionalidad a nuestro programa. Y entonces, aquí entre los paréntesis, después de la palabra function, en los paréntesis, irían los argumentos o los parámetros de esta función. ¿Qué es lo que yo necesito para que la función realice su trabajo? En este caso, yo no necesito ningún parámetro. Luego vienen estas llaves, que son como los delimitantes en JavaScript. Todo lo que esté aquí adentro es justamente el cuerpo de esta función que yo estoy definiendo, de la función showCurrentTime.
¿Va? Y entonces lo que voy a hacer es primero unas declaraciones, igual describo una variable que se va a llamar clock, y lo que voy a hacer aquí es ir al HTML por este elemento que es el reloj, ¿no? El que quedamos que iba a representar el reloj para poder justamente quitarle este texto y poner el reloj que yo quería, ¿no? Entonces, para acceder a esto, le voy a decir que en document, ¿qué quieres ver? Ahí está. En document voy a utilizar una función que se llama getElement by, pero aquí no es tag name, sino by ID. Y lo que hace es justamente, este document representa esta estructura de aquí, ¿no? La estructura HTML. Y entonces le estoy diciendo que me traiga un elemento, y la forma en la que va a encontrar este elemento es justamente a través del ID que yo le asocié. Si nos fijamos aquí, cuando yo definí el reloj, le puse un ID, el ID clock, ¿no? Para poder hacer referencia a él. Entonces, esto es justamente lo que hago desde aquí. Le digo que el elemento que yo estoy buscando se llama clock, ¿no? Y luego le doy punto y coma. Esto de aquí, esta variable, la variable clock, lo que tiene ahora es acceso a este elemento, al elemento que nosotros tenemos aquí, el que dice esto debe de ser un reloj. Entonces yo ya puedo empezar a manipular ese elemento, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces ahora vamos a definir una variable que se va a llamar current time. Ay, no. Perdón, así, current time. Y lo que vamos a hacer es esto de aquí. Lo que estoy haciendo aquí es construyendo una instancia de lo que sería un date. Es decir, estoy generando un nuevo objeto, una nueva entidad que corresponde a un date. Este date, JavaScript ya sabe cómo funciona y lo que me trae es justamente toda la información del día actual. ¿Qué día es? ¿Qué hora es? O sea, toda la información del momento actual. ¿Va? Entonces, current time lo que tiene es justamente la información del día. Y esta, por ejemplo, es una funcionalidad que ya existe en JavaScript. Yo no tengo que implementarla, yo no tengo que, ¿cómo se llama? Que importar nada, simplemente la utilizo así, tal cual. ¿Vale? Entonces vamos a definir ahora una variable que nos dé la hora. Y esta variable va a utilizar de la variable anterior y le voy a pedir únicamente la hora. ¿No? Lo que está haciendo aquí, de nuevo, como date ya existía, date tiene diferentes funciones ya definidas. Una de ellas es get hours, y lo que hace es regresarme la hora de este momento, que en este momento son las 8:12, entonces me regresaría únicamente las 8. ¿Va? Porque es justamente, me regresa únicamente el tiempo, pero la hora exclusivamente. Entonces vamos a hacer algo parecido con minutos. ¿No? Aquí lo que hace es justamente la misma funcionalidad que getHours, pero para los minutos. Ahorita son las 8:12, entonces minutes vale en este momento 12, ¿no? Pues ya 13. Y por último, hacemos exactamente lo mismo, pero para segundo. ¿Va? Y entonces yo ya tengo aquí mi hora estructurada de esta forma, ¿no? Horas, minutos y segundos. Y ahora lo que voy a hacer aquí es definir una nueva variable que se va a llamar meridiano, ¿no? Que va a definir justamente si estamos hablando de AM o PM, ¿no? Y la voy a inicializar como AM. Es importante señalar algunas cosas. Todas estas variables, las que están aquí adentro, es lo que se conoce como variables locales. Solamente tienen valor aquí adentro de esta función, en lo que está delimitado por estas llaves. Si yo intento utilizar, por ejemplo, aquí afuera la variable clock, me va a decir que no existe. Me va a mandar un error cuando yo intente ejecutar mi código y me va a decir tu variable clock no está implementada en ningún lugar, entonces yo no sé de dónde la sacaste. Porque esta variable, su vida termina aquí, cuando se cierra esta llave.
En comparación, esta variable que yo definía fuera de todo, no está dentro de ninguna función, es una variable global. Es decir, yo la puedo utilizar en el momento en el que yo quiera. La puedo utilizar aquí adentro, digo aquí afuera, o la puedo utilizar aquí adentro sin ningún problema. ¿Va? Esos son dos tipos de variables importantes. Ahora, vamos a empezar a construir nuestro reloj. Vamos a utilizar sentencias if, y lo que hace if es recibe una condición, que en este caso le voy a preguntar si las horas son mayor o igual a noon. Acuérdense que noon es 12, que es justamente el mediodía o medianoche, y yo le estoy preguntando en este momento si la hora actual, que es la que me dio justamente current time, get hours, es mayor o igual a 12, ¿no? Porque lo que hace get hours es regresarme en un formato de 24 horas. Si es mayor a 12, o sea, si esta condición se cumple, entonces se ejecuta el código que está aquí adentro de estas llaves, que va a ser justamente cambiar meridian por PM, ¿no? Porque ya no son antes del meridiano, ahora es post meridiano, creo. Ahora ya las horas empiezan a ser PM, ¿no? Y es todo lo que va a hacer. Luego vamos a ver si hours, perdón, es mayor o igual a noon. De nuevo, estoy utilizando ¿cómo se llama? Una sentencia if, y la condición ahora es la misma. Y entonces, si es así, lo que voy a hacer es que la variable de horas va a ser igual a horas menos 12, ¿no? Porque yo quiero que mi reloj me lo entregue en un formato de 12 horas, ¿no? Si es, por ejemplo, las 15 horas, yo quiero que a mí mi reloj me diga que son las 3, pero las 3 p.m. Aquí es importante hacer una aclaración. Si se fijan, estas dos condiciones son exactamente iguales. Entonces, lo que podría hacer es justamente quitar esta de aquí y ponerla de una vez aquí. Pero bueno, o sea, lo implementé de forma separada como para seguir utilizando ifs, ¿no? Pero esto es exactamente equivalente. O sea, podríamos quitar este if solo porque la condición es exactamente la misma, ¿no? Que las horas sean mayor o igual a noon, que en este momento acuérdense que vale 12. ¿Va? Pero es lo mismo, entonces voy a quitar este. Aquí adentro puedo tener tantos comandos como yo quiera. Ahora, voy a hacer otro nuevo if, que sea que si minutos es menor a 10, entonces yo lo que quiero es que mi reloj me diga son, no sé, por ejemplo, las 8 horas con 0,9 minutos, ¿no? Esto de aquí es lo que yo quiero. Yo no quiero que me diga son las 8,9, sino con 0,9. Entonces, si los minutos son menores a 10, entonces lo que voy a hacer es agarrar minutos y ponerle un 0 antes. ¿Va? Simplemente le ponemos ese 0 que le hace falta para que el reloj se vea como quiere. Y luego hacemos exactamente lo mismo, pero para segundos, ¿no? Si los segundos son menores a 10, entonces segundos va a ser igual a 0 más segundos. ¿Va? Solamente es como para darle formato a nuestro reloj. Y entonces vamos a hacer aquí la variable clock time, que ahora sí va a ser lo que se debería demostrar en nuestro reloj. Y es justamente las horas más 2 puntos más los minutos más 2 puntos
más 2 segundos, ¿no? Aquí lo que está haciendo es justamente este más, no es una suma tal cual, sino lo que hace es agarra esto y lo pega con esta cadena de aquí, y agarra esto y lo pega con estos caracteres de aquí, para formarme el texto que va a ir en mi reloj, ¿va? Ah, y después de esto es un espacio en blanco y le tengo que poner el meridiano, ¿no? Ahí está. No, nada más le pongo el meridiano, ya sea AM o PM, para que me indique bien qué hora es. Y después de esto, entonces volvemos a acceder a clock. Acuérdense que clock está haciendo referencia a esto de aquí. Y lo único que hacemos es clock.innerText, o sea, el texto que está dentro de clock. Ya no quiero que sea lo que tenía antes, sino que ahora sea clock time. ¿Va? Entonces, si nos fijamos ahorita, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque este comportamiento solo está dentro de la función. Yo en ningún momento le estoy diciendo que llame a esta función. Y de hecho, lo que yo espero es que llame a esta función cada segundo, porque si se acuerdan, mi reloj estaba cambiando cada segundo. Entonces, cada segundo va a tener que ejecutar esta función, ¿no? Entonces, para eso, vamos a hacer justamente una nueva función que se va a llamar update clock. De nuevo, no va a recibir parámetros y lo que va a hacer es, le voy a poner una variable de tiempo, le voy a poner new date, genero otra instancia de date, pero ahora de una vez utilizo get hours. ¿Va? Y entonces definimos otra variable, time event. Aquí algo muy importante es que JavaScript es un lenguaje de programación orientado a eventos, ¿va? Entonces, bueno, en general la programación web es orientada a eventos. Entonces, un evento es lo que va a generar cierta reacción de mi programa. Entonces, el evento que yo estoy esperando es justamente el document. Va a venir de document.get element by ID y es time event. ¿No? El evento que yo estoy esperando es justamente correspondiente al tiempo. ¿Ah? Y entonces aquí lo que va a hacer time event JavaScript. Este es justamente el elemento de mi interfaz que está definiendo el tiempo. Y entonces, aquí lo único que voy a hacer es cambiar el texto y ponerle un hola. ¿No? Ahorita vemos en dónde aparece ese texto para que veamos qué es lo que nos está dando el tiempo. Y entonces aquí lo único que hago es mandar llamar a showCurrentTime, ¿no? Esta función que cambia la hora. Ok, entonces yo ya tengo dos funciones aquí en JavaScript, pero de nuevo ninguna de estas dos funciones se está ejecutando. ¿Por qué? Porque solamente están las definiciones, falta justamente la llamada función. Entonces, para yo mandar llamar a una función, lo que hago es poner el nombre de la función y luego los argumentos que necesita. En este caso no necesita ninguno, entonces simplemente la mando a llamar así tal cual. Y ahora, si se fijan, aquí ya cambió el texto, ahora ya dice hola, que es el texto que yo le dije que pusiera desde acá. Y no solo eso, sino que ya puso el reloj. Pero nuestro reloj tiene un problema. Nuestro reloj no está cambiando cada segundo, como nosotros queríamos, sino que puso la hora de ese momento y si yo lo refresco, ahora me aparece la hora de otro momento y así, ¿no? Pero realmente lo que yo quiero es no estarle dando refresh y refresh, sino que el reloj solito se vaya, ¿cómo se llama? Se vaya actualizando. Entonces, para eso vamos a poner voy a crear una variable
que se va a llamar 1 second. Todo lo que tenga que ver con tiempo en JavaScript se maneja en milisegundos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, un segundo, entonces sé que son 1000, ¿no? Porque como la unidad de tiempo en JavaScript son milisegundos, entonces un segundo son justamente 1000. Y entonces lo que yo quiero es que mi reloj se esté actualizando cada segundo, ¿no? O sea, cada 1000 milisegundos. Entonces, para eso voy a poner un set interval. Set interval lo que hace es, primero recibe una función, en este caso la función es update clock, y luego recibe un intervalo de tiempo. Entonces va a ejecutar eso cada que se cumple el intervalo de tiempo. Entonces, si yo aquí le paso 1 second, entonces lo que va a hacer es justamente cada segundo va a ir actualizando el reloj, ¿no? Eso es lo que hace set interval. Si yo aquí, por ejemplo, le pusiera, no sé, 10 segundos, entonces el reloj se actualizaría cada 10 segundos. ¿No? Aquí estoy utilizando la variable 1 second, y que ya sabemos que tiene este valor. Entonces lo voy a dejar en 1000, y ahora sí lo voy a volver a ejecutar, y ahora sí vemos, ¿no? Cómo cada segundo está cambiando mi reloj. Gracias a el set interval que ejecuta la función update clock cada que se cumple el intervalo de un segundo. Entonces mi reloj está cambiando cada segundo de ¿cómo se llama? El texto que aparece aquí. Y de esa forma, entonces nosotros ya estamos simulando el reloj. Por ejemplo, si yo le pusiera aquí que ocurriera cada 10 segundos, bueno, no, 10 segundos es mucho tiempo, cada 2 segundos, entonces vamos a ver cómo va a ir corriendo de, ok, 2 segundos es muy poquito, claro. ¿No? Vemos cómo va aumentando de 2 en 2, en lugar de ir aumentando como nosotros queríamos. Ok, entonces este es un ejemplo sumamente sencillo de un sitio web. Lo único que hicimos fue aquí definir un reloj, pero bueno, nos sirvió un poco como para conocer la sintaxis de JavaScript, como para ver que, por ejemplo, ya tiene todas estas cosas implementadas para que yo pueda manipular los elementos de mi sitio web sin necesidad de tener que definir funciones súper complicadas para obtenerlos. Ya tiene también, por ejemplo, todo esto implementado en la biblioteca date, que es justamente la que corresponde con horas y fechas y todo eso. Entonces yo tampoco me tengo que estar preocupando por implementar toda esta parte. Y de nuevo, ¿no? La sintaxis, como podemos ver, es una sintaxis bastante comprensible, bastante como intuitiva a la hora de escribir. Si están un poco familiarizados con programación, entonces resulta muy sencillo el leer código en JavaScript, y si no están familiarizados, el aprender JavaScript también tiende a ser muy, muy sencillo. Y entonces tiene muchas funcionalidades que nos sirven mucho en desarrollo web. Por ejemplo, esta de set interval, que justamente lo que está esperando un segundo para que, en este caso un segundo, para que se actualice mi pantalla sin realmente actualizarse, ¿no? Es una actualización dinámica. Nunca le doy refresh a la pantalla, sino que lo que pasa es que se hace una actualización aquí directo. Entonces, bueno, este es un sitio de nuevo muy sencillo, pero podemos ver la combinación de estos tres, ¿no? De cómo funcionan estos tres. Incluso esto es un sitio estático, a pesar de que esto está en constante cambio, es un sitio estático, y gracias al JavaScript es que nosotros pudimos darle esta funcionalidad.